serie Fe para Todo, nuestra quinta enseñanza. Y he estado revisando, han sido enseñanzas transformadoras, para mí transformadoras. Entonces, cuando yo escucho en Facebook, por ejemplo, una parte de la enseñanza, me quedo meditando en aquello que he escrito, porque la verdad yo escribo la enseñanza y a veces hay cosas que escribo que nunca las he entendido ni las he visto así, y a veces también mientras expongo la palabra me escucho frases y revelaciones que no he tenido antes y sé que es el Espíritu Santo. Dios ha sido fiel y misericordioso en cada etapa, en cada generación y siglo tras siglo, mientras Él ha tenido un pueblo aquí en la tierra. Dios ha acompañado a su pueblo, Dios ha guiado a su pueblo, Dios ha mostrado su poder, su fidelidad a través de obras y de formas y de maneras y de exposiciones aún sobrenaturales en respuesta a la fe. Cada vez que Dios ha hecho algo, ha sido en respuesta a la fe de su pueblo. Y hablando en forma no solamente colectiva, sino individual. Cada vez que Dios ha hecho y sigue haciendo algo, una respuesta notoria, un resultado milagroso, algo sobrenatural, es en respuesta a la fe. Jesús lo dijo una y otra vez. Dijo a la mujer, dijo al hombre, dijo al paralítico, lo repitió muchas veces. Tu fe te ha hecho sano, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha liberado. Sigue tu camino, deja de pecar, vive en libertad. Fueron las palabras de Jesús. Entonces, cuando hay milagros, son milagros que transforman no solamente el cuerpo, el alma, sino son milagros que transforman la vida. Y Dios se constató, se dio el tiempo para que la gente sepa que después de un milagro, entonces la vida debe ser transformada, debe ser renovada, y las personas tienen que saber esto. Pero los milagros, entonces, y las manifestaciones de Dios vienen como resultado de la fe. Lo mismo en ti y lo mismo en mí. Dile a tu vecino, lo mismo con nosotros. Entonces, tenemos que seguir creciendo en nuestra fe para vivir vidas que Dios mira, y Dios ve corazones sinceros, Dios ve corazones dispuestos. Tu corazón, el mío, no son perfectos, pero son corazones dispuestos a obedecer a Dios, a agradar a Dios, disponibles para que Dios nos siga perfeccionando. Ese es nuestro caminar. Y entonces en ese caminar nuestra fe tiene que ir creciendo. Amén. Punto número 1, libre del temor. Diga conmigo, libre del temor. Entonces tenemos que saber con claridad que si nuestra fe va a seguir creciendo, al punto que se va a convertir en una vital ayuda para que nuestras vidas caminen en victoria, si entendemos eso, entonces también tenemos que entender que la fe tiene muchos enemigos. El principal enemigo de nuestra fe se llama temor. Y este debe ser detectado a la distancia. Debemos aprender a que cada vez que el temor se aparezca aún de lejos, debemos de saber reconocerlo para saber que este temor viene con intenciones del enemigo, no de Dios. Dios no utiliza el miedo para obrar. Desde Génesis a Apocalipsis vamos a ver un Dios poderoso, misericordioso, compasivo, justo también. Un Dios que también disciplinó y exhortó a su pueblo de diferentes maneras. Pero Dios no usa el miedo para obrar, para hacer ninguna de sus obras. Entonces tenemos que saber detectar que el miedo, sinónimo de temor, viene con una intención. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Otra versión dice, porque el temor produce fracaso. Diga conmigo, el temor produce fracaso. Dice, de donde el que teme, o sea, el que tiene miedo, está hablando a creyentes, el apóstol Juan, no está hablando a incrédulos. El que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tenemos el Espíritu de Dios que es amor. Y tú y yo tenemos que aprender a ser perfeccionados con el Espíritu que Dios nos ha dado. Entonces comienza diciendo este versículo: en el amor no hay temor. Ese perfecto amor es Dios mismo. El Espíritu
de Dios es el espíritu de amor, y en el espíritu de Dios no hay ni siquiera un pequeño espacio para el miedo. No existe. En el espíritu de Dios no existe el miedo. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo para que sea el Señor de nuestras vidas y ponemos nuestra vida en sus manos y nuestra confianza va creciendo por la verdad que vamos conociendo de la palabra, tenemos que saber desde el inicio que en el espíritu de Dios no hay lugar al miedo, al temor. Y tú y yo tenemos el espíritu de Dios. Entonces, tenemos el espíritu de Dios en el cual no hay lugar al miedo. Sin embargo, la segunda frase dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si no tenemos temor, ¿cómo lo echamos fuera? Se refiere a que tenemos el espíritu de Dios. Sin embargo, el enemigo va a tratar de usar esta arma que la usa tan efectivamente, que es el temor, va a tratar de acercar el temor a cualquier creyente. Va a tratar de acercar el temor para afectar nuestras vidas. En Marcos 4, en Lucas 8, cuando Jesús habla de la semilla, de la parábola del sembrador, y él dice entonces que la semilla es la palabra, y dice que el terreno es el corazón del hombre. ¿Saben qué dice? Que en el primer terreno que cae la palabra, dice que enseguida viene Satanás. ¿Para qué? ¿Han leído para qué viene Satanás? Díganlo fuerte, díganlo más fuerte, más fuerte. Viene para robar. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un ratero que tiene un bonito polo? Que dice, soy ratero, atrás, cuidado. Se ríen, ¿no? Nos reímos. Ningún ratero te llama por teléfono, te deja un mensaje en el celular y te dice, ¿sabes qué? Estás en la lista y posiblemente mañana en la noche nos va a tocar tu casa. No hay nunca esos mensajes, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de robar, de sustraer algo en forma ilícita, va unido, va asociado con hacerlo a ocultas, sin que la víctima sepa nada. Eso es en cualquier estilo. Ustedes saben que como peruanos tenemos muchas modalidades, ¿no? Hace un tiempo éramos el país número 2 y creo que después número 1 de creatividad para los robos. O sea, hay muchas modalidades. En ninguna de las modalidades, nunca la víctima es avisada, porque parte de la estrategia de cualquier tipo de robo, parte importante es la sorpresa, ¿no es cierto? Nadie te avisa cuando te van a robar, porque si no, no funcionaría el robo. Satanás es el experto ladrón. Jesús corrió el telón en Juan 10:10 y dijo, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y si lees los versículos anteriores, estaba hablando del diablo. Y Jesús dijo, el diablo ha venido para esto. Hurtar, matar y destruir. ¿Cómo el diablo destruye espiritualmente una vida? Primero robando. Entonces la gente que no conoce al Señor está a expensas del diablo. El diablo hace lo que le da la gana. Cambia sus vidas, los tiene en sobresaltos, en angustias. ¿Por qué? Por el temor. Les va muy bien, pero no viven tranquilos. Hay gente que no sabe cómo dormir. Ha probado una serie de pastillas, no sabe cómo dormir. Una señora hace años llamaba a la iglesia, venía los domingos y cuando oré un poquito con él me dijo, pastor, yo tengo muchos edificios en la ciudad, alquilo tal y tal propiedad, ¿y cuál es su problema? Le dije, con los edificios lo están quitando. No, le digo eso para que sepa cuánto tengo, pero no puedo dormir, me dijo. He ido a todos los médicos y no puedo dormir en las noches, entonces yo le tuve que predicarle a Jesús. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el enemigo no te va a avisar. Pero tú tienes que saber, porque dice entonces que en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. El temor es el arma mejor dominada y más frecuentemente usada por el enemigo tuyo y el enemigo de nuestras almas. Es nuestro enemigo, dice la Biblia. Y él no avisa, él no te explica las estrategias. Porque sería como que el ratero se pone el polo, ¿no? Que todos nos hemos reído. Ya no podría ejecutar, pero el diablo es así, entonces él no avisa. Entonces envía temor a tu vida. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué envía temor? ¿Qué es lo más importante que tú y yo hemos recibido? ¿Cómo es que hemos recibido la vida de Dios? ¿De qué manera? ¿A través de qué? ¿De qué?
Díganos fuerte. A través de la fe. Pero ¿la fe en qué? Antes de la fe, ¿qué hubo? Díganos fuerte. La palabra. ¿Por qué? Porque la fe es entonces lo que se levanta en nuestros corazones cuando hemos oído la palabra. Entonces lo que ha cambiado nuestras vidas es la palabra que oímos. La fe fue puesta en la palabra que escuchamos y ahí entonces nacimos de nuevo. Entonces lo que el enemigo quiere quitar, y si no puede quitar, quiere inhabilitar en tu corazón, es la palabra de Dios. Quiere que esa palabra quede infructuosa, que no crezca, que no dé fruto. ¿Por qué? Porque Él sabe y está convencido que esa palabra que cambió nuestras vidas tiene poder no solamente para cambiar nuestras vidas, esa palabra tiene poder para traer el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Todas las promesas que están aquí, Dios tiene poder y disposición para cumplirlas. Pero ¿cuándo las cumple? ¿Cómo las puede cumplir? Cuando tú y yo seguimos creciendo en esta sustancia espiritual que se llama fe. Esa sustancia espiritual tiene un enemigo. Y tenemos que saber reconocer, porque si no, ignoramos esto y no nos damos cuenta. Y estamos creciendo en fe, pero de pronto el enemigo se acerca con temor. De pronto tienes una deuda, porque puede atacarte en cualquier área de la vida con temor. Y cuando sumas todas tus deudas, te das cuenta que es una deudaza. Y dices, wow, ¿cómo me metí en tanta deuda? Tengo un forado, un hueco. ¿Qué hago con esto? Y sumas tus ingresos y tus ingresos no dan ni para pagar la deuda en más de 20 años. Y dices, ¿qué hago? ¿Y qué pasa si el banco comienza a hacerme una cobranza coactiva? Y si esta otra financiera comienza a tomar mi casa y de pronto me quedo sin la casa porque la hipotequé. ¿Y dónde va a ir mi familia? ¿Y con qué voy a pagar? ¿Y cómo voy a responder? Entonces el enemigo acerca una idea de temor. Y en base a algo que sí es real. Pero ¿sabes cómo el diablo es un experto? Toma algo real y te pone una lupa de aumento en la nariz, para que tú digas, wow, lo ves 20 veces más grande de lo que es. Y entonces el temor viene a tu vida. Pero igual el Espíritu Santo, por otro lado, te acerca una lupa cada vez que lees la palabra de Dios, para que tú digas, wow, lo que Dios es, lo que Dios ha prometido, lo que Dios dice que va a hacer en mi vida, lo que Dios está dispuesto a cumplir. Y wow, pero el Espíritu Santo no te va a poner la lupa a la fuerza si tú no lees la palabra. Entonces aquí hay un peligro, porque muchos creyentes no leen la palabra ni siquiera 10 minutos al día, porque no tienen tiempo. Pero como el diablo es astuto, el diablo les mete una mentira, les hace ver una realidad magnificada y pone un pensamiento de temor en un área específica. Y no te das cuenta y estás temiendo no solamente 10 minutos al día. En medio del trabajo, cuando paras, estás pensando en la deuda. Y vas a almorzar y nuevamente, y estás meditando. No puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Voy a perder la casa. Wow, me voy a quedar en la calle. ¿Qué con mi esposa? ¿Qué con mis hijos? Wow, no voy a poder salir resto. Wow, pobre de mí, mejor me escapo, me voy a otro país, ¿cómo huyo? Pero tengo familia y entonces no sabes qué hacer. Y no has tenido tiempo, 10 minutos cada día para meditar la palabra, ni siquiera eso. Y ahora estás pasando minutos y minutos de meditar en una mentira que el diablo puso. ¿Para qué? Para inhabilitar tu fe, para que tu fe no sea productiva. Y aún de pronto para quitarte la fe, para robarte. Si Él te puede robar la palabra, junto con la palabra se va la fe. Porque la fe está basada en la palabra de Dios. Entonces la fe y el temor no pueden convivir mucho tiempo juntos en un espíritu. Una de las dos fuerzas se va a vencer y se va a quedar. Ojalá que no sea el temor la que esté venciendo en tu vida. La más fuerte, la que está más en la mente, la que está entrando más al interior, esa es la fuerza que va a predominar. Quiero decirles algo, hay muchos creyentes en todas partes del mundo que sin darse cuenta, por práctica interior, han aprendido muy bien a meditar en el temor,
en el miedo y no practica meditar en la palabra. Y en lo que tú meditas es lo que vas a creer. Y recuerda que el temor es la fuerza espiritual exactamente opuesta. Si la fe está creciendo por este lado, el temor comienza a crecer por el otro, en la otra dirección, para que se cumpla lo opuesto a lo que la fe quiere cumplir en tu vida. No sé si me estás entendiendo. Entonces, el Espíritu de Dios está en ti para que tú puedas detectar el temor y no permitir que entre a tu vida. Y el Espíritu de Dios está en ti para que tú recibas la palabra del Señor. ¿Y qué puedes hacer entonces con la palabra? Detectes el temor y lo eches fuera de ti. ¿Qué es el temor entonces? Es una fuerza espiritual opuesta a la fe, como dice. Como te dije, la fe crece y se desarrolla en la dirección que tú tomas la palabra y crees en ella. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando en el griego tú tienes dos verbos que denotan acción, como esos dos, el mismo verbo repetido dos veces, oír y oír. Cuando un mismo verbo se repite dos veces, puede ser caminar y caminar, mirar y mirar, y los une solamente, los enlaza una palabra que es por, o es en, o es hacia. O sea, hay una palabra de enlace ahí, como en este caso, por el oír. Dice, es por oír, por el oír y el oír. La connotación en el griego es que es una acción continua que no deja de hacer. Entonces, este versículo en griego, con esa connotación, se debería leer así. Así que la fe es, o la fe viene, por el oír, y 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 el seguir oyendo continuamente la palabra de Dios. Tú dirás, pastor, ¿hasta cuándo tengo que oír la palabra? Hasta cuando tú quieres vivir en fe. Porque si no hay la palabra, entonces no va a haber fe en tu corazón. Entonces dice que así viene la fe, así crece la fe, así se desarrolla la fe, por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Qué bueno que Dios lo puso así, porque la palabra de Dios tiene tantas cosas buenas para que nosotros sigamos recibiendo y recibiendo y recibiendo. Dice Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida. ¿A quién? A quien las haya, y medicina a todo su cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces estás oyendo la palabra de Dios? Hay muchos creyentes que solamente la oyen bien el domingo, a una prédica, en un culto como este. Y después, en la semana, no tienen tiempo. Y no meditan la palabra. Entonces, al no meditar la palabra, no conocen la palabra del Señor. Ayer estuve visitando a mi papá en la tarde-noche. Cuando yo visito a mi papá, porque tiene que enfocarse a veces en su vista, entonces yo abro los brazos. Le digo, papi, he venido a saludarte. Le recuerdo, soy tu hijo Daniel, porque a veces está medio adormitado, ¿no? Y le abro los brazos, entonces él también abre y me abraza fuerte. Pero lo más que le gusta a mi papá es que le hable la palabra. Ayer cuando fui, estaba en un momento cantando con una de mis hermanas. Estaba cantando alabanzas al Señor. Y entonces él tiene 100 años y 10 meses y unos días más. Entonces no le es fácil que su memoria pueda evocar lo que él conoce, lo que él recuerda. Entonces en su mente tiene muchas cosas guardadas, pero a esa edad entonces no le es fácil. Pero entonces las enfermeras que trabajan en casa, parte de su trabajo, que tienen que dar algunos alimentos, algunos restituyentes, algunas cosas que le ayudan a su salud y los alimentos físicos, en medio de todo lo que tienen que hacer, es darle la palabra. Entonces hay muchas enfermeras trabajando con mi papá, 2 generalmente, pero han pasado muchas señoras o señoritas que no tenían a Jesús en su corazón, que recién ahí han recibido a Jesús, pero antes de tener a Jesús, han aprendido pasajes de la Biblia por su trabajo. Porque más que el alimento físico, en muchas más oportunidades y veces al día, le lean a mi papá pasajes que él los ha guardado en su corazón. Entonces, supongamos una enfermedad dice, Pastor Genaro, Salmo 1, bienaventurado el varón, y él dice que no anduvo en consejo de malos.
Y él repite, ni enseguida descarnazadores, él dice, se ha sentado. Y entonces calienta motores y en el segundo o tercer versículo se va del todo. Va hasta el sexto. Y van al Salmo 91 y le dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Y él recuerda y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía. Él responde, castigo mío. Y ya sigue diciendo, pasan 3, 4 versículos, calienta motores, su mente va recordando y su espíritu entonces se prende y se va hasta el versículo 16 sin parar. ¿Por qué? Porque él meditó en esos pasajes. Entonces hay enfermeras que trabajan con él, que conocen de la Biblia más que muchos de ustedes. Y eso antes de que reciban a Jesús, porque son personas que no tienen a Jesús y recién reciben a Jesús ahí. ¿Por qué? Porque por su trabajo tienen que repetir y repetir la palabra, porque en realidad lo que sostiene a mi papá más de 100 años no son los buenos alimentos ni el cuidado, que es importante. Lo que lo sostiene es la palabra de Dios que está en su corazón y que cada día él quiere escucharla. Él quiere seguir escuchando más y más, porque es la vida que ha recibido de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo lo saludo, yo no puedo saludarlo solamente y decirle te amo y hacerle recordar cosas. En medio de todo, yo tengo que hablarle la palabra, porque lo que él más aprecia de mis visitas es la palabra que yo le hago recordar, las canciones con las que yo puedo cantar junto con él. Ahora, no le es fácil. ¿Por qué? Porque a veces no le es fácil hablar tampoco, no le es fácil recordar, pero una vez que él conectó su memoria con su espíritu, ya nadie lo para. Puede estar cantando y pide otra canción y después termina y pide otra canción y tiene un himnario y él sabe de memoria los himnos que más le gustan y pide el 70 y el 120 y el 93, lo sabe de memoria y sabe qué dicen esos himnos. ¿Por qué? Porque su espíritu se conecta con la verdad de Dios. Pero si nosotros no tomamos la palabra de Dios en serio, el enemigo no va a pasar ninguna carta, ningún anuncio, ningún mensaje. Va a acercar temores a nuestras vidas. Y de pronto, sin darnos cuenta, vivimos una vida de miedo y de temor. Y cuando estás viviendo en temor, la fe en ti no está operativa, no está actuando. Y tú puedes venir todos los domingos y no te está yendo bien, porque no estás viviendo en fe. Estás viviendo atado, sujeto, limitado por algunos temores que has permitido que entren a tu vida. Entonces tú dirás, pastor, ¿qué hago? Tienes la palabra de Dios para, con la palabra, vencer el temor. La fe viene por oír la verdad. El temor viene por oír las mentiras. La fe crece cuando meditamos en la palabra de Dios. El temor crece cuando meditamos en las mentiras del diablo. Y les he explicado cómo es que vienen estas mentiras. Cuando la fe crece, produce vida y paz, dice la Biblia. Me pongo a pensar que cuando el temor crece, produce muerte y angustia, destrucción. Sabemos que la fe es de Dios, el temor es del diablo. La fe es un instrumento poderoso de Dios en el corazón del hombre. El temor es una herramienta favorita del enemigo para destruir al hombre. La meditación en la palabra de Dios trae revelación a tu vida. Cuando pasas tiempo mirando, estudiando, repitiendo, visualizando, creyendo la palabra de Dios, cuando pasas tiempo en eso, entonces viene revelación a tu vida. Cuando tú estás meditando las mentiras del diablo, viene a tu vida preocupación. Entonces tú eliges en qué pasas tu tiempo. Ahora, el enemigo nunca te va a pedir permiso, nunca te va a decir haz tal cosa, no. En forma automática él viene y comienza a tocar la mente con pensamientos de miedo y de temor. Y sin que te des cuenta en el proceso, de pronto ya estás inmerso en una vida llena de miedo. Y cuando el miedo es sembrado en tu corazón, si tú no cortas, si tú no cambias, lo más probable es que ese miedo, como dice 1 Juan 4:18, va a producir en tu vida fracaso. La Reina Valera dice que va a producir castigo. ¿Por qué? Porque lo que temes es lo que va a venir a tu vida. Lo que estás mirando, lo que estás angustiado, lo que crees que va a suceder y estás meditando todos los días. Y si sucede tal cosa, y si me pasa tal cosa, es exactamente la fe opuesta. En vez de que la fe traiga resultados de Dios en tu vida, el temor va a traer resultados de maldad, porque son del enemigo. Entonces tú decides
dónde vas a enfocarte. Tú decides dónde vas a mirar. Tú decides en qué vas a meditar. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces en ti no hay, en tu espíritu no hay temor. No hay temor. Sin embargo, el temor viene de afuera. Y cuando tú no te das cuenta y el temor entra a tu vida, tú entonces tienes que tomar la palabra de Dios con atención. Porque lo único que va a sacar el temor es la palabra de Dios en tu corazón. Tú, mujer, tú, hombre que me escuchas, no estás destinado para vivir en altos porque tienes un resultado por la misericordia y la fidelidad de Dios y después te bajas. Estás viviendo de pronto de acuerdo a las circunstancias, a veces bien, a veces mal, y dices, no sé por qué me pasa esto, si Dios es bueno, si Dios me sanó, si Dios me bendijo, ahora he perdido mi trabajo, no sé qué hacer. Dios no quiere que estés en suba y baja, Dios quiere que estés en una constante de su fidelidad. ¿Cuándo? Cuando tú tienes la palabra de Dios guardada en una forma continua. Tú debes buscar la palabra de Dios en una dosis continua. Cada día debes tomar atención en la palabra. Porque si no haces eso, tienes que saber que en cualquier día el diablo te sorprende y no te dice cuenta. Y tu mente está llena de temor. Y cuando el temor entra, causa cambios negativos y produce estragos y angustia. Y de pronto se va la paz. De pronto desaparece el gozo. ¿Por qué? Porque estás enfrentando una situación difícil. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en tu familia, puede ser un tema económico, puede ser un tema de relaciones, puede ser en cualquier área de tu vida. Estás pasando algo difícil, pero en medio de eso difícil hay algo más grande todavía, que el diablo quiere destruirte. Están muy callados, pero es la verdad. El diablo no quiere que tú y yo vivamos en victoria. Sin embargo, la palabra de Dios nos garantiza victoria en Cristo Jesús cuando nosotros consideramos que la palabra es para nosotros la base de la fe. Sin la palabra no hay fe en nuestros corazones. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No dice que por el temor, no dice que por el miedo, no, por lo opuesto. El justo no va a vivir por el temor ni por el miedo, no. El justo va a ir por la fe, que es lo opuesto al temor. Y Dios entonces está en ti para que tú camines, como dice la palabra, que no tienes espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 2, la autoridad final. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otros pasajes Dios dice que no cambia ni varía. En Hechos dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Levanta tu mano y di conmigo, Dios es mi Padre, Él es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza, en Él no hay cambio, ni sombra de variación. Amén. La Biblia dice que Dios no cambia, por lo tanto su palabra tampoco cambia. El libro de los Salmos dice que como Dios es, así es su palabra. También dice que Dios y su palabra son uno solo. Entonces la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios jamás cambia. Entonces piensen en eso. Tú y yo estamos de paso. Un día ya no vamos a estar en esta tierra, porque estamos de paso. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás pasará. ¿Por qué no va a pasar la palabra de Dios? Porque Dios y su palabra son inmutables. Lo que Dios es lo expresado. Y esa expresión de lo que Dios es su palabra. Lo que Dios desea hacer, o sea, la voluntad de Dios ha sido expresada. Esa voluntad de Dios es su palabra. Entonces cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes creer en que Él te ama. Tú puedes creer en que Él te bendice. ¿Por qué? Porque eso dice su palabra. Tú puedes creer en que Él tiene un propósito, que tú le conozcas.
Y mientras le vas conociendo, le seas obediente, le seas fiel. Mientras le vas conociendo, puedas ser usado por el Señor, traigas fruto para el reino de Dios. Tú puedes creer eso, ¿por qué? Porque está en la Biblia, está en blanco y negro. La palabra de Dios revela entonces quién es Dios y qué es lo que Dios desea hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando tú entiendes que la palabra de Dios es inmutable, entonces te das cuenta, yo puedo hacer que esa palabra crezca en mi corazón. Porque la palabra de Dios la tenemos aquí en un libro blanco y negro, pero su contenido es el contenido eterno. Entonces no es algo físico, es algo espiritual. Y cuando la palabra de Dios, porque tú la amas, la respetas, la meditas continuamente, le das atención a la palabra, porque sabes que la palabra y Dios son uno solo, entonces la palabra crece en tu espíritu, porque es espiritual la palabra. Y de pronto suceden cosas, circunstancias que ocurren de vez en cuando y cosas comienzan a fallar y cosas comienzan a cambiar alrededor tuyo y de pronto unas cosas se comienzan a desmoronar, no solamente se desordenan, de pronto comienzan a caer algunas cosas que eran importantes para ti y cuando todo comienza a parecer que se está cayendo todo, tú tienes una columna firme, fuerte, que es la palabra de Dios. Tú te puedes aferrar a esa columna espiritual, que es la palabra que has levantado porque la has meditado, porque la has creído, porque la has guardado, porque has vivido con ella, porque la has puesto en práctica en tu vida. Entonces te aferras a esa palabra, te abrazas de esa palabra y aunque todo caiga, la palabra de Dios no va a caer porque es eterna. La palabra de Dios contiene la verdad de Dios y es eterna. Entonces, cuando tú pones tu fe en la palabra, esa verdad que está en la palabra ha cambiado tu vida. Cuando tú sigues poniendo tu fe en la palabra, esa palabra te va a ubicar espiritualmente junto con verdades eternas que no solamente han obrado en algunas personas hace cientos de años o miles de años, no. Esa palabra es eterna. La Biblia dice que nos hemos acercado a la palabra de Dios que está viva y llena de poder. La palabra de Dios está viva y llena de poder. ¿Cuánto tiempo? No solamente el tiempo que tú y yo vivamos en la tierra. La palabra de Dios está viva y llena de poder todo el tiempo. Antes de que vengamos nosotros, antes de que tengamos participación en este mundo, ya la palabra de Dios estaba activa en forma eterna. Entonces la palabra de Dios, anote eso en tu corazón, es lo más estable que tú y yo tenemos en este mundo. Y tú tienes que saber esto. Porque por no dar importancia a lo estable, tu vida puede ser una constante inestabilidad. Y Dios no quiere que tú seas una persona inestable. Ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente, ni socialmente, en ningún área de tu vida. Dios no quiere que tú seas una persona inestable. ¿Cómo es eso? Por su palabra. Lo más estable que hay en esta tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la verdad de Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es inmutable. Tú puedes aferrarte de esa palabra y puedes ver que aunque mucho cambie y todo se desordene y aún cosas importantes caigan, tú no vas a caer. ¿Por qué? Porque como la palabra de Dios nunca cae, tú te aferras a la palabra, tú no vas a caer. Te vas a mantener firme, vas a estar en pie, vas a ver las victorias de Dios, vas a ver los resultados de Dios, vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Por haberte aferrado a la palabra que es viva, poderosa, pero también es inmutable y es eterna. ¿Cuánto dice amén? Amén. Tú eliges. Un aplauso para el Señor, se lo damos. Entonces, ¿por qué puse aquí en este segundo punto la autoridad final? ¿Cuál es el significado de la autoridad final? Significa creer lo que Dios ha dicho en su palabra. En lugar de creerle a las personas, a la gente. En lugar de creer a Satanás cuando viene con sus mentiras. O a las circunstancias que se presentan muchas veces que no son favorables. Te desafío a que tomes hoy la decisión de hacer de la palabra de Dios la autoridad máxima y final en tu vida. ¿Qué significa eso?
que ante cualquier circunstancia que estés atravesando, enfrentando, tú tienes que decir, ¿y qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué dice la palabra? Estoy frente a una situación de inseguridad, o estoy siendo atacado, o me están robando, o me están engañando, o estoy teniendo un problema físico, pero ¿qué dice la palabra? Tú tienes que ir a la palabra de Dios con esa intención en tu corazón. La palabra de Dios es para mí la autoridad más alta en la vida. Es la autoridad más firme, es la autoridad máxima y final en mi vida. Cuando tú vas así entonces a la palabra de Dios, tomas la decisión y comienzas a practicar eso. Lo que tú quieres practicar lo tienes que tener bien claro. Tú no puedes practicar algo que ni siquiera recuerdas. Tienes que tener la palabra de Dios escrita, anotada, repetida, leída, cantada, bailada, celebrada. Cuando tú estás leyendo algo de la palabra y es nuevo para ti, tú dices, esto entonces no conocía. Ahora que lo conozco, lo voy a poner en mi corazón para practicarlo. Voy a vivir estas promesas de la palabra. Voy a vivir este pasaje de obediencia en la palabra. Voy a vivir este pasaje de acción en la palabra. Voy a practicarlo. Entonces tú tomas la palabra de Dios para vivir tu vida regida a esa palabra. Cuando tú haces eso, entonces tu vida comienza a tener expresiones novedosas, sorprendentes, porque es el poder de Dios que va a venir a través de esa palabra que tú has elegido como la máxima autoridad. Entonces tú vas a comenzar a verte viviendo cosas que antes no has vivido, disfrutando de cosas que antes no pudiste disfrutar. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. ¿Cuántos tienen su vida? Levanten un instante. Porque cuando tú estás leyendo la palabra, vale todo. ¿Vale qué? Orar la palabra. ¿Vale qué? Repetir la palabra. ¿Vale qué? Cantar la palabra. ¿Vale qué? Bailar la palabra. ¿Vale qué? Soñar la palabra. ¿Vale visualizar la palabra? ¿Vale hacer cualquier cosa con la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra se va a convertir en tu máxima autoridad. Y tú vas a vivir con la palabra. Levanta tu Biblia entonces ahora y di, yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Soy justo en Cristo Jesús. Tengo la vida de Dios en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que doy mi fruto a tiempo y mi hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor.